Dios es muy bueno, aleluya, muy bueno. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y el tema lo he titulado Salmo 37:4. Salmo 37:4. Y bueno, en el Salmo 37:4 nos habla la palabra del Señor y nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este día que usted ha hecho, Señor, para bendecirnos, Señor, para recordarnos que usted es bueno, que sus misericordias, Padre, son para siempre y cada día, Señor, son nuevas, Señor. Gracias, Padre Santo y Poderoso, por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor, y recibir este consejo, esta palabra que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros. Así, Padre, que nos ponemos en tus manos y que seas tú, Padre de la gloria, el que ministres nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Que salgamos de aquí, Padre, con esa convicción de lo que tú has hablado en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Bueno, en el diccionario encontramos que el deleitarse está relacionado con gozo, con placer, amén, con estar altamente satisfecho o regocijo. Aleluya. Entonces, en hebreo, hermanos, en hebreos, en el lenguaje del Antiguo Testamento, hay varias palabras que se traducen como deleite y que enriquecen, amén, nuestra vida y que tienen diferentes significados, amén. Y una de ellas es el chapés, amén. Y bueno, la cual encontramos en el Salmo, capítulo 1, en el Salmo 1, versículo 2. Y dice la palabra del Señor aquí, su deleite está en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. El chapés de Dios en este versículo está relacionado con algo valioso. ¿Con algo qué? Valioso. Amén. Dicho de otra manera, sería y es que el deleite en Dios es considerado de mucho valor. Aleluya, ¿no se goza? Amén. Sí, hermanos, el deleite en Dios es considerado de mucho valor. Amén. Número 1, por el hecho de que al meditar en su palabra, dará como resultado el experimentar gozo y paz interior. Una satisfacción placentera, una sensación de una llenura espiritual, hermanos. Aleluya. Se diga porque es valioso, amén, el deleite, amén. Por ello el deleite, el chapés de Dios, es algo valioso, amén. Número 2, el por qué es valioso, ya que el chapés de Dios está relacionado, amén, al hecho de que al meditar o reflexionar en la ley de Jehová, en sus mandatos, en sus mandamientos, lo establecido por Él, nos alejamos del pecado. Al meditar en la palabra, al meditar en los mandamientos y tomarlos, considerarlos, ponernos, hermanos, en ese tiempo de meditar cuidadosamente lo que Dios nos está hablando, esa palabra comienza a hacerse rema en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y esa palabra nos lleva a nosotros a no pecar, a mantenernos fuera del pecado. Amén. Al igual, hermanos, nos aleja de los malos caminos. Amén. Si por aquí quiero andar yo, por ese camino equivocado, recuerdo la palabra que está en mi corazón por el rema de Dios, porque la he reflexionado, he estado allí en su presencia meditando en ella, entonces por aquí me quiere llevar el diablo, pero hay algo más fuerte en mi espíritu, la misma palabra que está fuerte, entonces no me deje ir por allí. Me jala. Aleluya. Entonces, en el Salmo 1:3 aún añade porque es bueno, amén, porque es valioso el deleitarnos en Jehová. Y dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
y todo lo que hace es prosperado por Jehová. Cuando nos deleitamos en la presencia de Dios, el chapés de Dios está en nosotros, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos árboles, ¿qué? Árboles verdes, no árboles secos. Amén. Somos, hermanos, estamos junto a esas corrientes del agua, porque el deleitarse es como corrientes de agua. Amén. Entonces miramos nosotros que damos el fruto a su tiempo, no nos equivocamos cuando tenemos que hacer algo y cuando no tenemos que hacer algo, amén. El fruto está en nosotros y el fruto sale y lo repartimos y lo damos conforme lo que estamos llenos, amén. Si no tenemos nada para dar, ¿qué vamos a dar? Pues nada, amén. Pero si estamos llenos, nuestro fruto, el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, el gozo, la paz, el amor, la misericordia, la bondad, la benignidad, la paciencia, la templanza. ¡Wow! ¿Qué vamos a dar? Lo que se ocupe en el momento, ¿verdad que sí? Eso es lo que vamos a dar, gloria sea al Señor. Ahora, miramos y me voy a concentrar en esta otra palabrita donde dice que seremos prosperados en todo. Cuando está el chapés en nosotros, cuando nosotros estamos en el deleite de Dios, dice que vamos a ser prosperados ¿en qué? En todo, hermanos, y todo es todo. Espiritualmente, amén. Físicamente, vamos a estar buenos en salud también. Económicamente, amén. Mentalmente, emocionalmente, amén. En nuestro trabajo, con nuestras familias, vamos a ser prosperados. Va a haber una prosperación, va a haber algo que va a fluir. Vamos a hacer, hermanos, esos vasos que estamos llenos y que dice que se derraman, amén. Y cuando se derrama un vaso, como figura nosotros somos los vasos y se derrama lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿qué es lo que sucede? Va y sacia a los demás. Amén, ¿están conmigo? Amén. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Bueno, entonces, nos conviene, hermanos, esa sería la pregunta para usted y para mí, ¿nos conviene estar en el chapés de Dios? Aleluya, y el que diga que no, es que no hemos entendido lo que está diciendo el Señor. A ver, sí nos conviene estar allí. ¿Nos conviene meditar en la palabra? Sí nos conviene. ¿Nos conviene poner atención en los mandamientos de Dios que Dios nos ha dado, en su ley, en sus ordenanzas? Sí nos conviene. Amén, sí nos conviene. La palabra nos dice que seremos árboles plantados junto a corrientes de aguas. Amén. Entonces dice que todo lo que hagamos será prosperado. Y yo quiero hablarle de un varón que desde jovencito fue prosperado, que desde jovencito aprendió a estar en el chapés de Dios. Desde jovencito aprendió a estar en el deleite y en el gozo del Señor. Pese a que fue rechazado por sus hermanos, fue vendido a los ismaelitas, fue llevado cautivo, amén, vendido a Egipto. Amén. Fue calumniado por la esposa de Potifar y llevado a prisión. Amén. No impidiendo, y esto, hermanos, no impidió en José, ya sabe quién es, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya sabe, es José. Amén. Estoy hablando de José. Esto, hermanos, no impidió que José dejara de ser prosperado. No impidió que dejara de ser prosperado. ¿Por qué? Porque él dice la palabra, que todo lo que tocaba era prosperado por él. Y eso lo encontramos en Génesis 39, del versículo 1 al 9. Y vamos ahí, a ver, Génesis 39, versículo 1 al 9. Por ahí lo tenemos. Entonces, como número 1, hermanos, el meditar en la palabra de Dios, el guardar sus leyes y mandamientos, nos librará. Ahorita vamos a ver, a leer la palabra de qué nos va a librar. Dice, siguió luego Jacob su camino, fue a la tierra de los orientales. No, en el 39, por ahí andamos, en el 39. ¿Sí? ¿Salió? Ya, ok, bueno. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Caminamos, aleluya. Seguimos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía,
Jehová lo hacía, ¿qué? Prosperar en su mano. Aleluya. Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Todo era prosperado. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aleluya. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Escucha esto. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué hace la palabra? Cuando meditamos, cuando reflexionamos en ella, nos lleva a tener cuidado de tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Amén. José bien claro, José bien firme, le dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Amén. Entonces yo quiero decirle que el chapés de Dios, el deleitarnos en el Señor, el guardar su palabra y sus mandamientos, nos librará a nosotros de tomar malas decisiones. Amén. Mire que en José vino, rapidito me imagino que en José vino Éxodo 20:17. ¿Y qué dice Éxodo 20:17? Éxodo 20:17 nos habla, donde Dios habla en su mandamiento y dice, no adulterarás, amén, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No adulterarás, no cometerás adulterio. Esa palabra estaba en José. Y José era un joven, hermanos. Amén. Y dice que era ¿de qué? De bella apariencia. Entonces quiere decir que no era codiciado nomás o deseado nomás por esta mujer, ¿verdad? Ya, la esposa de Potifar. Sino yo creo que su misma belleza, apariencia, atraía a las jóvenes también. Porque déjeme decirle que cuando usted está en el chapés de Dios, está en el deleite de Dios, en la presencia de Dios, déjeme decirle qué pasa. Nos embellece. De verdad. Nos embellece. De repente nos encuentran y nos dicen, wow, pues, y yo pensé que ibas a estar así. Y te miras bien, Gloria sea al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque esta gracia es el Dios que nos embellece, amén. Dice en su palabra que Él nos rejuvenece como las águilas, amén. Allí en lo oculto, allí en lo escondidito, así también como las águilas, ¿verdad? Cuando van a quitarse ya el pelaje, ¿verdad? El plumaje, ya viejo, allí están allí luchando, ¿verdad? Y quitándose todo ello, pero cuando salen rejuvenecidas, aleluya. Entonces, así es, hermanos. Entonces miramos nosotros que el estar en la presencia del Señor nos evitará a nosotros tomar malas decisiones cuando la tentación se haga presente. Y tentación ese es el trabajo de Satanás, hermanos, amén. Y la tentación siempre la va a poner. Pero en nosotros va a estar el poder venir en contra de la tentación cuando nosotros tenemos y estamos en el chapés de Dios, amén. Ahora le voy a decir lo contrario de David. ¿Se acuerda de David? David en el tiempo de guerra, en vez de estar en la batalla, en guerra, ¿dónde estaba David? Se quedó en casa,
se subió a la azotea, empezó a caminar, estaba de ocioso y de repente voltearon sus ojitos así y dijo, ¡oh! Betsabé. Dice que la miró desnuda y la miró que se estaba bañando. Y Betsabé era muy hermosa. Y rapidito, ¿qué decisión tomó? Traerla a él. Tener relaciones con ella y embarazarla. Pero no obstante eso, hermanos, sino que aparte de eso, tomó otra decisión cuando supo que Betsabé había quedado embarazada. Mandó a traer a Urías, amén, ordenó que lo pusieran a frente de la batalla para que le dieran muerte. Y así, sus malas decisiones lo hicieron caer en adulterio y lo llevaron a cometer homicidio. ¿Por qué, hermanos? ¿Dónde estaba David? ¿Estaba en el chapés de Dios? No. En ese momento no. Y usted puede decir, bueno, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, es verdad. Y es verdad. Amén. Lo que hacía David diferente de todos era que David rápido reconocía su pecado y venía al Señor. Y eso lo hacía estar conforme al corazón del Señor porque el Señor venía y lo limpiaba. Amén. Pero en este caso duró un año, más de un año, como casi 2 años para reconocer su pecado. Pero bueno, no voy a hablar de eso. La cosa es aquí de que miramos nosotros que a David ese descuido de en vez de estar en el tiempo de la batalla, venir, quedarse en casa está bien, quedarse en casa. Pero quédese a meditar, quédese a buscar de Dios, quédese a ver algo que le va a edificar, que le va a estar fortaleciendo, para que cuando venga el ataque, usted sepa cómo pegarle. De otra manera vamos a caer en las tentaciones, vamos a hacer lo incorrecto como en esta ocasión. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Vamos a Primera de Pedro. A ver. Primera de Pedro 5, amén. Bonito aquí ponerle algo, tráelo aquí. Dice así, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. Amén. Entonces, ¿a quién anda buscando el diablo? A los que están ociosos. Así es. Así es. Dicen que la ociosidad es el mal de todos los males, ¿verdad? Nos lleva a muchas desgracias la ociosidad, porque por no tener disciplina, por no estar ocupados en lo que tenemos que ocupar, andamos buscando qué hacer. Y cualquier cosa nos llama la atención y ahí caemos. Eso fue lo que le aconteció a David. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice, está sobrios, está despiertos, está atentos, porque hay un adversario que no duerme, por más santo que usted sea. Amén. Hay un adversario que siempre va a buscar la oportunidad de hacernos caer. Y lo que va a traer lo que más nos gusta. ¿Amén? Así que bueno, esa era una debilidad de David. ¿Ok? Entonces, miramos nosotros que cómo podemos nosotros, la aplicación personal o el consejo de Dios para nosotros en esta mañana, como punto número 1, es de que como iglesia es el tiempo, hermanos, es el tiempo de leer la palabra. Es el tiempo de leer la palabra. Es el tiempo, hermanos, no nomás de leerla, de meditar en lo que lee. Es el tiempo de meditar en lo que estamos leyendo. Si un versículo usted lee, tómese el tiempo y con su pareja, hemos estado tomando el consejo del pastor con mi esposo, y leemos, y de repente en un versículo nos quedamos y con ese versículo lo desglosamos y empezamos a saber qué es lo que nos estaba diciendo ahí el Señor, qué nos está hablando. Y déjeme decirle que ese consejo ya se queda, ¿sí? Porque no es nomás de leer, no, es de leer y meditar lo que está leyendo, para que de esa manera la palabra se haga un rema en su corazón. Amén. Entonces es el tiempo de leer la palabra,
es el tiempo de meditar en la palabra, es el tiempo de poner en obra la ley de Dios en nuestras vidas. El vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es el tiempo, hermanos, amén. Miramos nosotros que es el tiempo, sus mandamientos, que se resumen, los mandamientos de Dios, hermanos, ponerlos por obra, y los mandamientos de Dios se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Y después miramos en el versículo Mateo 22:40, dice, en estos dos mandamientos se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Necesitamos, hermanos, es el tiempo de meditar, es el tiempo. Y eso, hermanos, desde antes del comienzo del año es algo que Dios ha estado poniendo a nuestros pastores. Y ese ha sido el consejo de Él para con nosotros. Lea la palabra de Dios. Comience con 15 minutos. ¿Sí o no? ¿Amén? Y déjeme decirle que ese consejo para con nosotros juntos como matrimonio, leyendo la palabra ha sido de mucha bendición. De verdad que sí, nos hemos gozado. Amén. Y hemos estado aprendiendo. Y esa palabra, ahora que han venido cosas a nuestras vidas, nos ha mantenido fuertes. Nos ha mantenido ahí. Entonces miramos a esto. Escuche esto. Cuando el chapés de Dios está en nosotros y lo buscamos, estaremos completos y no tendremos necesidad de los placeres que este mundo ofrece. No tendremos necesidad, hermanos. No estaremos ociosos de lo que este mundo está haciendo, de lo que a este mundo le complace, de lo que el ser humano se complace de este mundo. No lo vamos a desear, porque hay una llenura espiritual. El espíritu nuestro está fortalecido con la palabra. Amén. Por eso es que siempre el apóstol Pablo oraba así por la iglesia. Que la iglesia fuera fortalecida en el hombre interior a través del poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque ese es nuestro espíritu que tiene que estar fuerte. Amén. Como punto número 2, el chapés de Dios igual a deleite, también lo encontramos en el Salmo 40, versículo 8. Y es en la versión Biblia de las Américas. Ahí es donde usted lo va a encontrar de esta manera, escrito. Y dice la palabra del Señor así, en el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios, tu ley está en mi corazón. Amén. Y aquí, hermanos, no estamos hablando del órgano, amén. No, estamos hablando del corazón que está relacionado con la mente. Medito en tu palabra, medito, el hacer tu voluntad me goza hacer tu voluntad. Y eso, hermanos, y en este versículo, el chapés traduce a inclinarse, a doblarse, el hacer algo para Dios. Amén. Le voy a volver a repetir, el chapés de Dios en este versículo está relacionado con el doblarse, amén, con el inclinarse, con el hacer algo para Dios, lo cual habla del servicio hacia Dios, del servicio hacia Dios. El hacer su voluntad habla de morir al yo, no lo que yo quiero, no a donde yo quiero, no a como yo lo quiero, sino a como Dios dice, cuando Él dice y en el lugar que dice. Entonces ahí es donde está el chapés de Dios. ¿Amén? Entonces, ahora, hermanos, inclinarse, doblegarse, habla de un rendimiento total y genuino hacia Dios. Hacia Dios. Amén. Es un acto de humillación. Es un acto de reconocimiento, de honor, de dar gloria a Dios cuando nos inclinamos, cuando nos doblamos. Amén. Pero muchas veces, hermanos, la iglesia tradicional nos ha enseñado en ciertas partes, ¿verdad? Ahí de lo que están haciendo, llevando a cabo, ¿verdad? En el servicio o en la misa, miramos que la gente se hinca. Y usted lo puede hacer físicamente, hincarse, doblarse. Pero aquí está hablando del corazón que de verdad se inclina, del corazón que de verdad se dobla, del corazón que de verdad se humilla delante de Dios. Amén. De ese es el chapés de Dios, esa es la diferencia, amén.
Entonces el chapés de Dios igual a deleite procede del verbo leitar y ya está vinculado a un placer de ánimo, aquello que produce placer, satisfacción en hacer la voluntad de Dios. Uniendo, hermanos, estos significados de doblarse, amén, de inclinarse, de un rendimiento a Dios relacionado con el hacer la voluntad del Señor, tenemos en conclusión que el chapés de Dios, el deleite del Señor cuando estamos allí, nos lleva a nosotros a darle un servicio a Dios en alegría y en gozo. En alegría y en gozo. Un servicio a Dios en alegría y en gozo. Amén. Nos habla de que para poder hacer la voluntad de Dios y servirle con gozo, con alegría, necesitamos, hermanos, despojarnos del yo, morir a nosotros mismos y estar completamente sometidos a Dios y a su palabra. Necesitamos soltar, dejar ir aquello que impide el servicio a Dios con gozo y con alegría. Necesitamos soltarlo, necesitamos dejarlo ir. Este es el tiempo, hermanos, amén. Escuche esto. Si usted líder que me está escuchando ahí por las redes sociales, usted que le está allí, ¿verdad?, sirviendo en alguna área allí en la iglesia, nosotros que le estamos sirviendo al Señor en alguna manera al Señor, pero hemos perdido el gozo, hemos perdido la alegría, hemos perdido el entusiasmo, hemos perdido el deseo de hacerlo. Pare, por favor, pare. No lo siga haciendo. No lo siga haciendo. Es el tiempo de acudir a la autoridad y de hablar y decir, hermano, pastor, pastora, no estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Esto, lejos de ser para mí una bendición, es una carga. Nomás me dicen de iglesia y ya quiero llorar. Nomás me dicen de que tengo que limpiar los baños y olvídese que me toca, ya no quiero ir. Me dicen que voy a cuidar a los niños y olvídese, yo mejor me quiero quedar en mi casa. ¿Sí? Es el tiempo de abrir su corazón. Usted que me está escuchando. Es el tiempo de ir y ser honestos. Porque Dios lo sabe. Por eso Dios nos está hablando hoy. Porque Dios sabe con qué actitud estamos haciendo las cosas. Y nos ama. Y nos ama porque sabe que un servicio de esa manera nos va a llevar a un desgaste emocional y espiritual. Nos va a llevar a una frustración. Nos va a llevar a un enojo. Amén. Después allá andamos aventando las sillas, hermanos. Andamos hablándole a la gente de una manera incorrecta, hiriendo a la gente, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos en el chapés de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos invita Dios a hacer? Ven a mi presencia. Ven a mi presencia a buscar el chapés. Ven a deleitarte en mi presencia. Y tenemos que soltar. Tenemos que soltar. ¿Amén? Le voy a hacer una pregunta. ¿Todos conocen la historia de Jonás? Aleluya, sí, todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Y miramos que en la historia de Jonás, él fue enviado a la ciudad de Nínive para predicar arrepentimiento, amén. Pero él decidió mejor subirse a otro barco y irse a otra ciudad. Y al hacerlo fue arrojado al mar, siendo tragado por un gran pez, permaneciendo en la panza del pez por 3 días, amén. El cual, estando en la panza del pez, clamó a Dios diciendo, vamos a ir, hija, por favor, a Jonás, o yo voy aquí a Jonás, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Déjenme decirle algo. Yo usualmente, hermanos, son pocos los versículos que Dios a veces a mí me da para una enseñanza. Pero a mí ahora me llamó la atención de que el Señor me puso a poner estos versículos, pero a invitarlo a usted a que ponga atención y leamos juntos. Amén. Porque creo que el Señor está haciendo algo grande y desde aquí está empezando el chapés de Dios. Desde aquí nos está metiendo al chapés, ¿ok? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Eso pasó. Amén. Eso pasó. Alguien dice que fue una ballena. Allí yo no sé. Yo nomás sé que dice que fue un gran pez. Amén. Entonces, ahora miramos. Y me quiero enfocar en el versículo donde habla y dice, en el versículo 10, donde habla y dice, pagaré mis votos. En otra versión habla, dice, y cumpliré mis votos a Jehová. Y déjeme decirle que cuando usted se va, amén, y quiero llevarle a que podamos entender la diferencia de cumplir. El cumplir me lleva a hacerlo por una obligación, porque tengo que, amén, tengo que hacerlo. Pero el hacerlo de corazón me lleva a hacerlo con una actitud correcta, con un corazón correcto a Dios, ¿verdad? Entonces los que hemos leído la historia de Jonás, nos damos nosotros cuenta de que Jonás no lo hizo con la actitud correcta, no lo hizo con el corazón correcto, cumplió. Eso fue todo lo que hizo, cumplió. Y eso nosotros después lo vamos a ver en el capítulo 4, cuando Dios lo confronta, ¿sí? Entonces miramos nosotros que ¿por qué Jonás no lo hizo con la actitud correcta? ¿Por qué Jonás dentro del pez dijo, ay Señor, me estoy muriendo, sácame de aquí, ayúdame? Mira Señor, el alga se enredó en mi cabeza, mira Señor, cómo estoy aquí. Claro, el dolor, el clamor lo llevó y dice, Señor, y voy a cumplir lo que te prometí, lo voy a hacer. Dios es bueno, es misericordioso. Y yo creo que si lo sacó de la panza del pez, es ahora para darnos a nosotros una enseñanza. ¿Amén? Porque bien que ahí se pudo haber quedado muerto porque a Dios no lo podía hacer tonto. Dios sabía que no estaba diciendo las cosas de corazón, ¿verdad? Pero había un pueblo que a través de la historia de él íbamos a ser edificados. Y Dios iba a hacer algo en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces miramos nosotros que aquí, ¿qué pasó con Jonás? Bueno, Jonás no lo hizo con la actitud correcta ni con el corazón correcto. Número 1, ¿por qué? Porque en Jonás había falta de perdón. En Jonás había falta de perdón. Él no soportaba a los nivitas, no los soportaba. Los de Nínive, él no los soportaba. ¿Por qué? Porque en la historia ellos habían sido muy sangrientos con el pueblo de Israel, de cómo los mataban. Dice que los agarraban, hermanos, y en unas estacas, allí los metían. O les cortaban las cabezas, o les sacaban, eran crueles. Y eso a Jonás no se le había olvidado. Y entonces de repente Dios le habla y le dice a Jonás, ve a Nínive y diles que se arrepientan. Y como Jonás sabía y conocía el corazón de Dios, dijo, no, Señor, yo voy y se van a arrepentir y yo lo que quiero es que se van al infierno. Número 1, el perdón, la falta de perdón, no lo dejó a él poder hacer las cosas y hacerlo de la manera correcta. Sí lo hizo, pero no con el corazón ni la actitud correcta. ¿Amén? Amén. Muchos ahorita, al igual, estamos haciendo muchas cosas, pero el corazón está incorrecto. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo hago? En todo lo que hacemos tiene que haber un por qué y para qué. ¿Lo hago para satisfacción propia? ¿Lo hago para que digan, pues está haciendo algo la hermana Hilda? No está ahí nomás sentada. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para ser vista?
¿Lo hago para salir en las redes sociales, para que me den muchos likes? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? La intención del corazón el Señor lo sabe. Y si nuestra intención está equivocada y nuestra actitud está equivocada, para. Este es un tiempo de Dios que nos está hablando. Aquí en el chapés de Dios nos está hablando. Amén. ¿Qué me lleva a hacer lo que estoy haciendo? Miramos nosotros que como número 2, el chapés de Dios, ¿verdad? No estaba en Jonás. Como número 2, Jonás no pudo hacer la voluntad de Dios con la actitud correcta y el corazón correcto porque estaba falto de piedad. En Jonás no había piedad. Había piedad, pero no piedad. No el tipo de piedad que perdona, que justifica. Ese tipo de piedad no había. No estaba el tipo de piedad que cuando ve a alguien que se está muriendo, va y hace algo. No, estaba el tipo de piedad que ve el que se está muriendo y dice, ay, pobrecito. Y se va. Pobrecito, ay, Dios mío, que alguien lo ayude. Amén, ¿me estoy dando a entender? Esa era la piedad que había en Jonás. Entonces, su alma tenía ¿qué? Ligaduras de impiedad. La impiedad, amén, igual a falta de piedad, a estar falto de compasión. No había compasión en él. Amén. Y dígame usted, hermana Hilda, ¿por qué dice eso que no había falta de compasión en Jonás? Pues nomás vámonos a la escritura de Jonás, capítulo 4, versículos 6 y 11. Vámonos al 4, capítulo 4 de Jonás, y vamos a leer del versículo 6 al 11. Escuche esto. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¡Santo! Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Ay! Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ande pues. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual yo trabajé? Ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y yo no sé si usted ha meditado un poquito, pero Jonás ya no habló. Ya, ahí se acabó el libro de Jonás, la historia de Jonás, ahí se acabó. Pero yo diría, nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué Jonás ya no habló? ¿Por qué Jonás ya no le dijo nada a Dios? Es bien sencillo, porque ya no tenía nada que hablar. Ya no tenía nada que alegar. ¿Qué es lo que hace usted? ¿O qué es lo que solíamos hacer o hacemos, por así decirlo, cuando nos agarran de esa manera que a veces lo expresan, con las manos en la masa? Yo no fui. ¿Quién se comió el pastel? Yo no fui. Yo no fui, mamá, yo no fui. Y el pastel aquí. Y le trae el espejo y dice, hijo, ¿sabes quién se comió el pastel? ¡Oh! Ya. Eso pasó con Jonás. Dios lo confrontó con una verdad. Y le dijo, Jonás, estás falto de piedad. Aplicación personal. Es tiempo, hermanos, de venir a la presencia de Dios con la actitud correcta y el corazón correcto
y un sometimiento a Dios genuino. Es tiempo de servirle al Señor de esa manera. Este es el tiempo de humillarnos y doblarnos ante el Señor, para que Él venga consumiendo de nosotros y cortando de nosotros toda ligadura de impiedad, que estamos faltos en toda la área, que estamos faltos de piedad y de compasión. Este es el tiempo, hermanos. Por favor, entendámoslo. Como iglesia, no estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo. No estamos entendiendo que los terremotos y todo lo que está aconteciendo es simplemente el cumplimiento de Mateo 24 y que la venida del Señor está cerca. Dios está hablando por los niños, hablando de su venida. Dios está dándole sueños a los niños. Los niños en su inocencia están dando a saber lo que Dios en sueño les está hablando y cómo lo ven y señas y todo lo que es. Pero nosotros, la iglesia, estamos dormidos. No hemos entendido. Y déjeme decirle que hoy el Señor nos habla y nos dice, es tiempo de humillarte, es tiempo de buscarme, es tiempo de reconocer en dónde estás, por qué estás haciendo las cosas, qué te motiva a hacerlas, y si hay una motivación incorrecta, para. No lo sigas, hermano, por favor, tú que me estás escuchando por ahí. No lo sigas. Si estamos, hermanos, usando el púlpito para saquear y robar a la iglesia, no lo sigas, hermano, por favor, no lo sigas. Arrepiéntete, ven a los brazos del Señor, ven al Señor. No lo sigas haciendo. La misericordia de Dios es buena, el amor de Dios es grande. ¿Sabe usted que cuando Dios nos exhorta, la palabra exhortación habla de atraer hacia Dios? Cuando Dios nos exhorta, lo hace o nos llama la atención, nos disciplina, lo hace por atraernos hacia Él, porque nos ama. Usted cuando disciplina, exhorta, corrige a su hijo, ¿por qué lo hace? ¿Porque le cae mal? ¿Porque quiere su muerte? Porque usted no quiere que se le pase algo. Porque usted quiere que su camino vaya más correcto para que él viva bien, ¿correcto? Ahora imagínese, si nosotros siendo humanos queremos eso bueno para nuestros hijos, imagínese Dios. Amén. Es tiempo. Mire lo que dice Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ese es el ayuno. Ese es el verdadero ayuno. No es nomás dejar de comer. No. El verdadero ayuno consiste en una humillación a Dios, venir y buscarlo y reconocer nuestras áreas y decirle, Señor, no las entiendo, no las reconozco, yo me creo muy buena, yo me creo muy santa, yo creo que esa palabra no es para mí, pues tú eres el primero que tienes que ir ahí. Es el primero que tiene que ir a buscar, a humillarse. Amén. Y ese es el verdadero ayuno que a Dios le agrada. Que vengamos en su presencia para que Él nos haga un examen y que Él saque a la luz esas áreas de falta de piedad que hay en nosotros. Faltas de compasión que hay en nosotros. El mundo, hermanos, se está preparando. Dios está preparando al mundo. El mundo está cayendo en mucho dolor, en mucho sufrimiento. Y déjeme decirle, yo me atrevo a decir de que nosotros mismos, la iglesia, somos los primeros que estamos siendo sacudidos por muchas cosas que nos están aconteciendo. Y si eso nos está pasando a nosotros y nos lleva a un quebranto, a un dolor, que a veces nos deja, hermanos, sin fuerza si tenemos a Dios, ahora imagínense al mundo que no lo tiene. Pero esto nos prepara a nosotros para recibir al mundo. Para recibir al mundo con una palabra, con una acción, con un abrazo, con una sonrisa, con un sentir. No pasar por el lado. Pobrecito, y se va. No, hacer algo. Hacer algo. Esa es la diferencia en la piedad. Que el que tiene piedad hace algo, no nomás lo ve. ¿Amén? Ahora, esto nos habla de un tiempo a solas con Dios. Un tiempo dedicado a ayunar, apartar tiempo, para que Dios venga y rompa las ligaduras de impiedad. Amén.
para que podamos darle a Dios un servicio con la actitud correcta, el amor correcto, la intención correcta. Hacerlo de voluntad. Amén. Que nos están impidiendo de Dios recibir. ¿Cuáles son las cosas que nos están a nosotros impidiendo el chapés y el deleite de Dios? La falta de búsqueda de Dios, la falta de estar en su presencia, nos impide a nosotros. Ahora, segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una promesa. Si yo me arrepiento, si yo lo busco, si yo me humillo, Él va a sanar mi tierra. Y le estoy hablando de la tierra que Dios le ha dado, su familia, su casa, su ministerio. Lo que Dios le ha confiado a usted es su tierra. Le pertenece, es suyo, pero Dios va a sanarlo. Si está ahorita enfermo, si ahorita está medio ahí doblado, medio que no quieren venir a la iglesia, Dios va a sanarlo, Dios va a hacer algo. Aún ahí donde los tenga, Dios está haciendo algo. Amén. Ahora, escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 41, 47 al 49, dice, por cuanto no serviste al Señor, santo, escuche esto, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de las tierras, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. O sea, no nomás se trata de que no sirvo, porque todos hemos sido llamados para servir. No nomás se trata de que Dios nos está llamando la atención nomás por llamarla, de que sirve con la actitud correcta, o siéntate y recibe, llénate y luego sirve. Amén. No, Dios está aquí, a través de esta palabra está diciendo, nos está queriendo librar de la consecuencia. Cuando estamos sirviendo en enojo, en frustración, en amargura, con falta de perdón, con falta de piedad, nos está diciendo, voy a poner un yugo sobre de ti. Santo. Algo que traiga, imagínese un yugo. Imagínese los bueyes, ¿verdad? Que andan ahí con el yugo, ¿verdad? ¿Están qué? ¿Qué hace un yugo? Yo no sé mucho, pero yo sé que el yugo pues lo controla, ¿no? No lo deja que se vaya para donde quiera, ¿verdad? Allí tiene que seguir al otro y luego de repente el otro se jala y el otro lo jala y la cosa es de que el yugo los tiene controladitos. ¡Santo! Imagínese usted el yugo. Un yugo de Dios, porque viene de parte de Dios, ¿quién se lo quita? Cuando el diablo lo pone, ¡ay! Oramos, reprendemos, ayunamos y de que se va, se va. Porque la palabra del Señor dice, y acontecerá que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Aleluya. Pero ¿qué tal cuando Dios lo pone? ¿Quién te lo quita? Nana, no hay nadie que te lo va a quitar. Vas a tener que ir por el proceso, vas a tener que obedecer, vas a tener que humillarte y vas a tener que irte para atrás y hacer lo que Dios te ha dicho que hicieras para que ese yugo se vaya consumiendo. Dice, cuando tuviste tanto en abundancia para servir y dar, y no lo hiciste de corazón. Santo. La pastora hoy dijo que no se trata de cuánta cantidad usted dé de ofrenda, sino que lo que traiga, lo que dé de corazón, eso es lo que sube delante del Señor. El servicio, igual. No se trata tanto de todo el conocimiento que tenga, sino la actitud y el corazón que tenga para ser usado lo poquito que Dios le ha dado. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces ahora, ¿es tiempo de qué? De doblarse, de rendirse, de voluntariamente a Jehová. Tiempo de servirle con la actitud correcta y el corazón correcto. Es tiempo de ayunar, de buscar de Dios, el despojarse de toda ligadura de impiedad, toda falta de piedad, toda falta de compasión. Es tiempo de despojarse, amén, del yo, para que la voluntad de Dios sea en nosotros, amén, para poderle servir al Señor con gozo y con alegría.
Amén. Entonces, dice la palabra del Señor en Isaías 58, 6 al 8. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Amén. Entonces, es el tiempo, hermanos, de doblarnos. Amén. Y bueno, vamos a terminar con lo que viene siendo ahora el deleite que encontramos en el Salmo 37:4. Amén. La palabra deleite en el Salmo 37:4 nos habla y nos dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Entonces, la palabra deleite en este versículo se traduce a la palabra hebrea anak, que significa ser suave y flexible. Suave y flexible. Flexible habla o está relacionado con adaptarse fácilmente a los cambios, a las diversas situaciones o circunstancias de la vida. ¿Amén? ¿A cuántos nos cuesta adaptarnos cuando nos va algo mal? Cuando la vida nos cambia de la noche a la mañana y ahorita tiene trabajo y ahorita ya no y usted tiene que estar tranquilo. Nos cuesta, sí nos cuesta. ¿Okay? Ahora, sinónimos de ser flexible, dócil y manejable. Amén. Suave, que es liso, blando, al tacto, al ser tocado. Suave igual a que es de poco intenso, que es poco intenso, no causa impresiones fuertes o bruscas a los sentidos. Sinónimos, habla de ser liso, fino, pulido y blando. El anak, hermanos, relacionado con el deleite de Dios, en este versículo, está relacionado con los tiempos difíciles, que a todos nos acontece, a todos, y todos es todos. Conozca o no conozca de Dios, va a tener tiempos difíciles, porque el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Tiempos en los cuales vamos a ser, ¿qué? Pulidos, afinados y podados. Amén. Tiempos en los cuales nuestro corazón, amén, que está de piedra, va a ser transformado a un corazón blando de carne, a un corazón sensible. Y esos tiempos en los cuales Dios nos está ahorita permitiendo pasar por un desierto. En eso está relacionado el anak, deleite de Dios en el Salmo 37:4. En el cual el Señor está trabajando con la iglesia, está puliendo la iglesia, está limpiando la iglesia. Son esos tiempos, hermanos, en los cuales estamos pasando por el agua y por el fuego. Son esos tiempos, hermanos, en los cuales de repente usted no esperaba la enfermedad y la enfermedad llega. No esperaba ciertas situaciones con sus hijos y de repente se presentan, y no de uno, sino de 2 o 3 o 4. Es ese tiempo, hermanos, en el cual de repente el bombardeo viene por donde quiera. Pierde el trabajo, pierde la salud, pierde algún familiar, pierde, bueno, ¿qué no pierde? En ese tiempo, ¿verdad? Que no perdemos, ¿verdad? Fíjense que David en el Salmo 40:12 dice esto. Me han rodeado males sin número. Amén. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón falla. Esos son los tiempos que se están viviendo la iglesia muchas veces. Yo no sé si por ahí usted está en esos tiempos. Amén. En los cuales no solo le viene una situación, sino 3, 4 al mismo tiempo. Amén. Pero allí viene el anak de Dios, que te dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Como que no concuerda, ¿verdad? O sea, me está yendo, como dicen por ahí, ¿verdad? Muy mal, como en la feria, pero la palabra en el Salmo 37:4 me dice, deleítate en Jehová, busca el anak de Jehová,
y Él te concederá los deseos de tu corazón. Wow. Y aquí, hermanos, es donde miramos nosotros que nos deja eso pensando, ¿no? Porque fíjense que si nosotros no buscamos el anac de Dios en ese tiempo, fíjense lo que va a suceder. Vamos a terminar abortando el llamado, vamos a terminar amargados, enojados, frustrados, vamos a acabar sentados y vamos a acabar, hermanos, sin fuerzas y sin visión. Ahí vamos a acabar así. ¿Por qué? Porque vino la situación, no estábamos en el anac de Dios, no estábamos en esa presencia, en ese deleite del Señor, y entonces todo vino encima de nosotros, y ahora ¿qué hago? No hay nada dentro con lo que se puede defender. Amén. Entonces, cuando Dios está hablando aquí, en el Salmo 37:4, nos está invitando, y nos está invitando porque nos quiere cuidar. Nos está cuidando, hermanos. Quizás ahorita usted no tenga nada de lo que le estoy mencionando. Quizás usted ahorita está gozando el tiempo de la primavera, el tiempo de la lluvia tardía, gloria a Dios. Pero déjeme decirle que de que va a venir, va a venir. Va a venir, va a venir. Y no quiero decir que lo estoy maldiciendo y no empiece usted a decir en el nombre de Jesús no lo recibo y fuera. No, es que yo no lo digo, lo dice la palabra. La palabra dice que nos va a acontecer a todos. Porque hay un porqué y un para qué. ¿Amén? Amén. Ahora, miramos, hermanos, que Dios nos está, ¿verdad? Con ello nos quiere librar del desaliento, nos quiere librar de ese dolor que dobla, que paraliza, que roba la visión, que nos lleva a la ansiedad, a la depresión, a la desesperación, que roba la esperanza, que nos deja sordos, ciegos y mudos. Y ahí no se quiere librar. El anac de Dios nos libra de caer en la incredulidad y en la falta de fe. El anac de Dios del Salmo 37:4 nos está diciendo que aunque Satanás se levante como un río, Jehová sacará bandera a favor nuestro. Amén. Ese es el anac de Dios. Por eso dice, confía, porque aunque Satanás se levante en contra de ti como un río, yo voy a sacar bandera. Amén. Y la bandera, hermanos, es símbolo de victoria. Te va a sacar en victoria. No importa qué, nos va a sacar en victoria. Aleluya. Y entonces, miramos, siempre yo he entendido algo, hermanas, con los procesos que Dios me ha permitido pasar, que el jaque mate le pertenece a Dios. Ahí está el jueguito del gato. Y parece que el gato tiene todo el control. Pero de repente, el Señor le quita la mano al gato, y entonces el Señor pone lo que tiene que poner ahí. Amén. Le pertenece a Dios. Amén. Isaías 54:15 al 17 dice, si alguno, fíjense, ¿por qué le estoy diciendo esto? Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. En otras palabras, yo tengo el control, si yo lo hice a él. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Dios tiene el control de tu situación. Dios tiene el control de mi situación. ¿Sí? Y allí es donde yo me tengo que quedar. Allí es donde usted se tiene que quedar. Que no importa qué ve, no importa qué oye, no importa qué siente, papá Dios, tú tienes el control. Pero para que usted reciba y entienda y esté esa palabra como rema en su corazón en el tiempo de prueba, tenemos que buscar el anac de Dios. Tenemos que estar en el deleite de Dios. Porque si no, hermanos, olvídese, ¿cuál tengo? No tengo nada. No tengo nada. Amén. Entonces, si yo empezamos a buscarlo, hermanos, el resultado será ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios, ver la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios cuando está en la prueba, en la lucha. Yo nomás lo puedo encerrar y entender de esta manera. Yo experimento la gloria de Dios en la prueba y en la lucha que Dios permite en mi vida cuando yo tengo paz. ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo que en la prueba y en la lucha yo no tuve paz. Yo sufrí mucho.
La falta de paz me estaba matando. Ansiedad, depresión, ataques de pánico, desesperación, no dormía, no comía. Quedé, hermanos, en la talla 2. Quedé, hermanos, sin poder caminar, dependiendo de mi esposo las 24 horas del día. Me bañaba, me ayudaba a vestirme, me llevaba al baño, hermanos, me cocinaba. Por un año, más de un año, cargó mi bolsa. Que ya cuando el Señor me sanó, él solito la agarraba y ya dámela. ¿Te acuerdas, Ale? Sí. Cargaba en mi bolsa. Y ya cuando Dios me sanó, él solito la agarraba y yo ya le dije, no, ya dámela, ya me la puedo llevar. Aleluya, aleluya. Yo supe en la prueba, hermanos, lo que es estar sin la paz. Ansiaba, deseaba la paz que tenía el homeless en el parque. Porque estaba bien dormido y yo que no podía dormir. Me llevaba a mi esposo a la mall y ya ve que en la silla la gente se sienta para recibir masaje. ¡No, hombre! La gente ahí con el masaje y bien dormida. Yo, ¡ay, papá, yo no puedo dormir! Por eso hoy día, de verdad yo le digo una cosa. Esa es mi victoria para la gloria del Señor. Esta es mi victoria. Esa es la buena parte que no me será robada. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Y la paz de Dios, hermanos, impacta la vida de las personas que la ven y que lo ven y que saben su situación. ¿Cómo que tu hijo está allá? ¿Y cómo que el otro está allá? ¿Y cómo que tu esposo está pasando por esto y por aquello, por aquello? ¿Cómo? Sí. Pero Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Amén. Pero eso, para que lo podamos entender y lo podamos hacer parte de nuestra vida, necesitamos ir a quien lo da. Estar en el Anak de Dios. Anak de Dios. Es que es en hebreo, hermanos, yo no hablo hebreo. A ver, aleluya, no sé. Así que bueno, si yo entiendo, hermanos, el Anak de Dios, lo busco, el resultado será ver la gloria de Dios sobre mi vida. Y vemos su gloria cuando en medio de toda situación tenemos paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz es la que asusta a los que saben su situación. Los asusta, pero al mismo tiempo los atrae para querer de esa paz. ¿Cómo le haces? Platícame, dime. Pues mira, ahí vamos a dar la enseñanza, ¿verdad? A compartir. Pero seguimos, hermanos, ¿verdad? Nosotros necesitamos seguir allí. Usted puede decir, bueno, ay, parece que pues fuera muy fácil, pero en cortito tiempo le quiero decir que hubo una mujer, y hay una mujer en la Biblia que a mí siempre me ha gustado hablar de ella y siempre me ha impactado mi corazón, y creo que es una mujer de la cual podemos hablar en muchos aspectos, pero en este momento yo quiero tomarla a ella, y es Abigail. Abigail. El nombre de Abigail significa el gozo de mi padre. El gozo de mi padre, Abigail. Y déjeme decirle que Abigail es una historia que nos ayuda a entender que sí es posible gozarse en la adversidad. Que sí es posible. ¿Por qué? Porque miramos que Abigail, hermanos, la historia de Abigail, usted después léala, la encuentra en 1 de Samuel, capítulo 25. Y la palabra nos dice en 1 de Samuel, versículo 25:3, que Abigail era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Era una mujer de buen entendimiento. Dios bendiga a toda mujer que tiene buen entendimiento, amén. Que entiende las cosas que están pasando y lo que está sucediendo, amén. Porque nos librará de muchos males. Porque cuando la mujer no tiene entendimiento, no tiene razonamiento, ay, Señor, es como una gotera. Ahí está, pim, 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 pegue, ¿verdad? Pero no contra el diablo, sino contra el esposo. Así que Dios nos libre, ¿ok? Aleluya. Entonces, dice, Abigail, hermanos, es una historia hermosa porque Abigail nos lleva a entender que sí podemos vivir en la adversidad. Amén.
Y bueno, la podemos aplicar al igual en el varón, porque el igual, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver, dice. Pero miramos que en qué adversidad vivía Abigail. Abigail estaba casada con Nabal, cuyo nombre significa perverso, avaro y malvado. Así que imagínese. El cual la maldad estaba en él. Era un hombre duro, difícil de hacerle entrar en razón. Un hombre al cual nadie le podía hablar. Un hombre en el cual todas sus obras eran malas. Y tenía un gran problema, o la raíz de todo lo que tenía él, era porque era alcohólico. O sea, le pone ¿cómo dicen? La cherry arriba. Era alcohólico. Amén. Era dado a la borrachera. Amén. Entonces, si recuerda usted el significado de Abigail, que significa el gozo de mi padre, en otras palabras, eso era Abigail para Dios, el gozo de su padre, de su Dios, porque Abigail aprendió a estar en el aná de Dios. Ella aprendió a estar allí. Ella sabía cómo deleitarse, ella sabía cómo esconderse, ella sabía cómo huir. Amén. Porque, bueno, los que hemos vivido con una persona alcohólica, sabemos que no es fácil vivir con una persona alcohólica. Sabemos que hay golpes, que hay maltrato verbal, emocional, físico y a veces hasta sexual. Amén. Y yo creo que quizás Abigail sufría todo esto. Porque habla la palabra y dice que Abigail, el hombre Nabal, nadie le podía hablar. Entonces, ¿qué conversación pudiera haber entre Abigail y Nabal? Ninguna. Amén. Pero el maltrato, ¿qué tal? Me imagino, ¿verdad? Entonces, yo en mi persona le puedo decir, ¿es duro vivir con un alcohólico? Sí. Yo lo viví de niña. Y yo le puedo decir, es duro vivir con un alcohólico, porque es una persona que no tiene entendimiento, razonamiento, y si dice que es verde, usted dígale que es verde, porque si le dice que es rojo, así le va. El borracho así es, está fuera de esquicio. Amén. Entonces miramos nosotros que Abigail estuvo y aprendió a estar en el aná de Dios, en el deleite del Señor. Y eso la llevó a ella en el Samuel capítulo 1, en 1 Samuel 25:32, la llevó a ser reconocida y admirada por David. Reconocida y admirada por David cuando éste venía en contra de Nabal para destruir toda su casa. ¿Por qué? Porque David había estado en el desierto con sus hombres, cuidando a todos los hombres de Nabal, cuidándolos. Y cuando a David se le ofreció el querer recibir de él gracia, alimentos para sus siervos, Nabal no quiso ayudarle. Y eso puso a David bien enojado. Acuérdense que David era un hombre de guerra, aleluya. Dijo, ay, ahorita me la paga. ¿Cómo es posible que yo le cuide toda su gente? Se lo estoy diciendo. Le cuidó toda su gente y ahora él no quiere hacer nada para mí. Pero ahorita voy y mato toda su casa. Y no le va a quedar ninguno vivo. ¿Y sabe qué? Eso le llegó a los oídos de Abigail. Y le dijeron los siervos a Abigail, Abigail, ven, yo no sé qué vas a hacer, pero tu hombre Nabal, el hombre perverso que no se le puede ni hablar, mira lo que hizo y ahora David viene en contra de toda la casa para darnos muerte a todos, así que a ver qué haces. Entonces dice que rápido Abigail se fue y agarró lo mejor que tenía, ¿sí? Allí sus uvas, allí sus panes, todo lo mejor que tenía y se fue a encontrar a David. Y al encontrar a David, me sorprenden las cosas que le dijo a David. Lista la mujer, aleluya. Vayámonos allí al capítulo 18, al capítulo 25, 18, y allí vamos a terminar. En el 18, hija. Vamos a empezar en el versículo 18. Hasta el 42 me parece. ¿Estamos allí? Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas, 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. ¡Hombre! Todo lo que le dio. Dice, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. ¿Lista? Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto.
sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto el mal por bien. Así haga Dios y a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí venga el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está en él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y viva tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y el mal no se ha hallado en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca como príncipe sobre Israel, escuche esto. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo para pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando venga Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate, dice, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¡Santo! Escuche eso, escuche eso. Y dijo David a Abigail, bendita sea Jehová, bendito sea Jehová de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme con mi propia mano. Hasta allí. Me llama la atención lo que Abigail le dijo con entendimiento, con sabiduría. Ella razonó, pensó toda la situación. Y mire, ¿en qué actitud vino? Vino en una actitud de humillación. Tomó la carga del esposo, la culpa del esposo la tomó como ella. Y así se la presentó a Dios. Por así decirlo, ¿verdad? Se la presentó a David, figura, ¿verdad?, del Señor Jesús. Entonces se la presentó. Pero me llama la atención otra cosa que hizo. Fue lista. Y le dijo, Señor, cuando ya estés como príncipe, acuérdate de mí. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que una de las peticiones de Abigail era, Señor, a ver cómo le haces con este Nabal. O lo cambias o te lo llevas. Porque mira, pues, Señor, la situación. O Señor, ¿cómo me vas a librar del maltrato? ¿Del abuso? ¿De todo lo que este hombre me está haciendo, Señor? ¿Cómo, Señor? Y Abigail prácticamente le estaba profetizando a David sin saber. Dijo, acuérdate de tu sierva. Y fíjense que cuando Abigail le comenta a Nabal todo el suceso, porque David regresa, no hace nada, entonces Abigail viene sana de corazón y le dice, mira Nabal, por estar haciendo lo que estabas haciendo y por no haber estado haciendo caso y atender a la necesidad de David, el rey David, o sea, David, ese hombre de guerra, mira, ya venía para matarte. Fue suficiente para que se muriera. Cayó muerto. No, ¿qué tal? Pero lo impresionante aquí es que el deseo, quizás en ese momento no era el deseo de Abigail, ¿verdad?
Porque ella realmente estaba hablando y profetizando algo que ni ella sabía. Cuando le dijo, acuérdate de mí. ¿Y sabe que David se acordó de ella? En cuanto supo que era viuda, tráiganmela para casarme con ella. ¿Sabe qué? Esta es una historia hermosa. Lo que le quiero decir es que cuando estamos en el deleite del Señor, en el anac de Dios, en el chapés de Dios, Dios va a traer respuesta y nos va a dar los deseos de nuestro corazón, pero nos va a sorprender. ¿Usted cree que Abigail no fue sorprendida? ¿Ah, cómo no? Claro que fue sorprendida. Que la mandara a pedir el rey y le pidiera matrimonio. Santo. Algo hermoso Dios tiene para ti, para mi iglesia. Algo hermoso tiene el Señor para hacer. Bueno, entonces yo termino con esto. ¿Cómo buscamos el chapé de Dios, el anac de Dios, en la presencia de Dios? Levantando altar a Dios a través de adoración, oración, ayuno, lectura de su palabra y meditando en ella. A través de renunciar a toda ligadura de impiedad y falta de piedad. A través del perdón, soltando el perdón y un sometimiento genuino y verdadero a Dios. A través de humillarnos delante del Señor. La palabra del Señor dice en Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Hay un propósito. Hay un propósito, hermanos. En las pruebas y en las luchas hay un propósito. Pregunta, ¿en qué tiempo estás? ¿Estás en el tiempo donde el servicio a Dios es gravoso? ¿No hay gozo, no hay alegría? ¿Estás en el tiempo en el cual te cuesta leer, meditar en la palabra de Dios y ponerla por obra en tu vida? ¿Estás en el tiempo que ves que la bendición no te llega? ¿Que no estás siendo prosperado? ¿Estás en el tiempo de la poda? ¿Estás siendo pulido, refinado, sacudido? ¿En dónde estás? ¿En dónde estamos? Y pues ahí ya el Señor nos lleva a reflexionar. Y ya es de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie, hermanos. Espero que se haya gozado con la palabra, el consejo que Dios hoy nos ha dado. Y oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, creo que sinceramente, Padre, nos has hablado de una manera muy clara, muy directa, Señor, a nuestro corazón como iglesia, como pueblo, Señor. Esta palabra, Padre Santo y poderoso, es para la iglesia, Señor. Para la iglesia, Señor, que está esperando tu venida. Para la iglesia, Señor, que está, Señor, trabajando en santificarse, en limpiarse, en purificarse, Señor, en apartarse para ti. Esta palabra, Señor, es, Señor, para todo aquel, Señor, que ha creído en tu venida, que tú vienes por la iglesia, esa iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia, Padre de la gloria, que se ha negado a ella misma. Oramos, Señor, por la iglesia por la cual Jesucristo ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Y oramos, Padre de la gloria, para que donde quiera que llegue esta palabra, Padre, sea como ese martillo que golpea, Señor, y nos lleva a una búsqueda de estar en tu presencia, a una búsqueda, Señor, de buscar de ti, Señor, ese deleite, tener, Señor, de parte tuya, ese deleite, ese anac, Señor, ese chapés, Señor, tuyo en nuestras vidas. Porque solamente así, Señor, vamos a poder vencer. Solamente así, Señor, vamos a confrontar las cosas, Señor, que en este tiempo, Señor, se están presentando en nuestras vidas. A través, Padre, de nuestras familias, a través de nuestros hijos, a través, Padre, de nosotros mismos, Señor. Cosas que tú estás permitiendo, porque tú estás podando la iglesia, tú estás limpiando la iglesia, tú estás llevando a la iglesia, Padre, esa perfección santa y divina, Señor, que tú, Señor, estás buscando en tu iglesia. Padre, oramos para que el entendimiento de la iglesia se abra.
la luz de Cristo nos ilumine y podamos nosotros entender, Señor, tu voluntad y poder discernir el tiempo que estamos viviendo. Papá Dios, perdónanos. Si, Señor, no hemos estado sirviéndote con gozo, con alegría, Señor. Si estamos afanados, distraídos en las cosas de este mundo, Señor. Si estamos, Señor, en lugares equivocados, en tiempos equivocados, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, ayúdanos a sabernos humillar a ti. Ayúdanos, Padre, a buscar de tu gracia, de tu presencia, Señor. Muéstranos, Padre, esas ligaduras de impiedad, Padre, que están, Señor, en nosotros. Esa falta de piedad, de compasión, que no nos permite, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Que no nos permite, Padre, hacer algo por el necesitado, por el huérfano, por la viuda, por aquel Padre que está sufriendo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, que ese es el tiempo de buscarte. Este es el tiempo de clamar a ti. Ese es el tiempo de soltar, de dejar ir, Señor, todo lo que es ilusorio, vanidad, Señor. Todo lo que este mundo ofrece, Padre, pero que no trae, Señor, ningún beneficio, Señor, para la iglesia. Oramos, Señor, que nos fortalezcas en el ser interior por el poder de tu Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, podamos ser fortalecidos y venga, Señor, ese sentir tuyo, Señor, danos el querer como el hacer, para que podamos buscarte, Señor, que podamos levantarnos de madrugada, podamos tener un tiempo, Señor, para leer tu palabra, para meditar tu palabra, para buscar tu rostro, Señor, para recibir de ti, Señor, la respuesta, la guía, la dirección, el consejo sabio, Padre, para poder tomar decisiones sabias y prudentes, Señor, que sean a beneficio, Padre, de la iglesia, a beneficio de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestra familia, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, porque el tiempo es malo, Señor. El tiempo que estamos viviendo, Padre, es malo, Señor. Tanta cosa que está sucediendo, Padre, pero es nomás el cumplimiento de tu palabra de Mateo 24, Señor. Padre, ese es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de dolores, Señor. Pero como iglesia, Señor, abre nuestro entendimiento, limpia nuestros ojos con colirio, Padre, quita la sordera, la ceguera espiritual, el sueño, el cansancio, Padre, que llega, Señor, que no nos deja entender tu palabra, que nos roba tu palabra, Señor, que nos distrae, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Así, Padre, en esta tarde, Señor, ponemos todo en tus manos, Señor, cubriéndonos con la sangre de Cristo Jesús, Padre, y cubriendo nuestras casas, familias, Señor. Y Padre, te damos gracias por todos aquellos que estarán escuchando, Señor, ahorita esta palabra o después, Señor. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, que sea, Señor, tu completa, bendita voluntad, Señor, en nosotros, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Así, Padre, que en esta tarde ponemos todo en tus manos y cancelamos venganzas y represalias, Señor, que en contra nuestra, Señor, se quiera levantar en contra de los nuestros. Y así, Padre, ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga abundante y ricamente, iglesia.